Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro, a este Open. Eh, con mucha alegría los recibo en el día de hoy para hablar acerca de algunos temas que tienen que ver con el mundo audiovisual y específicamente con el área de dirección de arte. Así que espero que pasemos un rato interesante compartido en el que a través del chat podamos intercambiar también algunas impresiones si ustedes gustan y vamos a comenzar ya, a iniciar ya este encuentro. En la temática que nos convoca en el día de hoy, como les decía, es el relevamiento y la dirección de arte y cómo esta herramienta tiene una función vital en el desarrollo del producto audiovisual y en el recurso que representa para el área de arte en particular. Mi nombre es Vanessa Ojo, yo soy directora de arte, diseñadora de vestuario y de alguna manera lo que hoy vengo a presentar tiene que ver con ir un poco más allá en relación a la idea de cómo llegamos a una propuesta de diseño en estas áreas. Para eso vamos a visualizar juntos algunos ejemplos, vamos a reflexionar un poco acerca de cuál es el sentido de las decisiones que se toman en el desarrollo de estas propuestas. Para poder arrancar con todo esto, primero tendríamos que definir, aunque sea de manera breve y concreta, qué entendemos por dirección de arte. Y a partir de ahí vamos a poder avanzar hacia las particularidades que nos convocan. La dirección de arte es una actividad propia, pero no por eso exclusiva del quehacer audiovisual. Digamos, dependiendo el país, dependiendo el tipo de producción, muchas veces sus alcances varían. A veces se habla de dirección de arte haciendo hincapié en los aspectos escenográficos, en decorados, utilería, y muchas veces se le da una visión más integral, donde el director de arte tiene que tomar decisiones involucradas con lo escenográfico, pero también con la caracterización de los personajes. Es un diseño integral de la imagen del proyecto, obviamente dejando por fuera áreas que no son de su competencia, como dirección de fotografía, que es un área, por supuesto, independiente de la de dirección de arte. Si bien trabajamos articulados bajo la mirada de un director, el área de dirección de arte tiene influencia o tiene determinación sobre las propuestas que se hacen en relación a vestuario, maquillaje, peinado y escenografía. Siempre es importante tener en claro que existen estas variables según no solo según el país, sino también según el tipo de producción, si estamos ante un proyecto cinematográfico, ante un proyecto televisivo de una productora como constituida, o si es algo hecho más de manera independiente. Todas estas cuestiones van variando, no tenemos que ser en ese sentido no tenemos que limitar nuestra mirada porque es un área que es bastante fluida en ese sentido y que se transforma y cambia mucho dependiendo cada producción. Pero para este encuentro en particular vamos a tomar la mirada de la dirección de arte de manera integral, donde el área hace una propuesta, hace una bajada que involucra todos los aspectos visuales que mencionamos antes y el mayor desafío, si se quiere, para un director de arte es que debe eh, traducir el guión en imágenes y a su vez debe tomar decisiones que, que tengan sentido, digamos. Es decir, todo lo que nosotros ponemos en escena es portador de sentido por sí mismo y por los vínculos que establece con el resto de las cosas que aparecen. Y cuando digo cosas, lo digo de una manera así como una gran bolsa donde aparece no solo lo objetual, lo material, la utilería, el vestuario, sino también de qué colores son, de qué texturas son, qué materiales, qué época representan, qué clase social nos vienen a presentar. Es decir, que hay un enorme abanico de matices en cada pequeño elemento
que pasa a ser parte de la composición de una producción audiovisual. Entonces, no es solo elegir algo que nos parezca simplemente adecuado y mucho menos algo bonito, porque a veces hay una confusión que viene de la idea de que la dirección de arte hace un planteo estético. Entonces, como se establece que la dirección de arte es un planteo estético, a veces, si uno no está involucrado con el área, supone que esto de estético se relaciona con lo bello, ¿no? Con lo que se ve bonito, con lo que se ve hermoso, con lo contrario de lo feo. Y en realidad nuestro propósito no tiene que ver con eso y el área en sí misma, al estar vinculada con los aspectos narrativos y dramáticos de un guión, tiene que responder a las necesidades de aquello que se está queriendo contar. Entonces, no podríamos preocuparnos por si algo es lindo o feo, sino entender cuál es el sentido que cada uno de estos procesos que llevamos adelante para tomar una decisión va a tener luego para el espectador en la pantalla. No podemos crear dirección de arte para nosotros mismos, sino que tenemos que crear dirección de arte considerando quién es, quién es este público y cuál es el propósito que tiene el director y la productora con esta propuesta. Partiendo de estas cuestiones es donde nos empezamos a acercar de alguna manera a el relevamiento. Todavía falta mucho para llegar, pero de alguna manera estamos acercándonos. ¿Por qué? Porque el relevamiento es parte de una metodología de trabajo, parte de un proceso de trabajo necesario para poder llegar a esa visualización que como espectadores después tenemos. Cuando un director de arte recibe un guión y empieza a trabajarlo y empieza a desglosarlo y a analizarlo y a determinar a qué época corresponde y a pensar en el presupuesto y a visualizar cómo serían estos personajes y demás, queda enmarcado el proceso en una época que tenemos que representar, en clases sociales, en usos y costumbres, en intereses o en características de los personajes. Debido a todo esto es que no podemos imponer nosotros nuestra fantasía de qué es lo que le gusta a nuestro personaje, cómo vive, dónde vive, sino que tenemos que salir a buscar información. Si se quiere, es un proceso, el del relevamiento, bastante emparentado con la búsqueda de fuentes de información para cuando uno hace una investigación, para escribir un texto, para hacer una tesis. Es decir, es esta búsqueda orientada a un propósito, a un objetivo. Entonces, cuando yo sé que mi relato se va a dar en un determinado país, en una determinada época, tengo que salir a buscar información acerca de ese país, de esa época en particular. Hay otros desafíos que a veces se presentan en el momento del relevamiento que tienen que ver con aquellas propuestas que van a retratar un personaje histórico. Cuando relevamos en función de la búsqueda de un personaje histórico, nuestros desafíos cambian. ¿Por qué? Porque si es previo a la historia de la fotografía, seguramente habrá muchos retratos o algunos retratos, sería lo esperable, que nos permitirán conocer cómo los artistas de la época veían a ese personaje. Si es ya en el periodo de la fotografía y ni hablar del cine o del video, ya tenemos posibilidades de tener mucha más información. Pero la información tampoco termina ahí, porque a veces la información del relevamiento es icónico textual, es decir, no son solo imágenes, sino que también son textos, porque a veces buscamos información y llegamos a datos precisos a través de relatos de la época, a través de una nota de un diario, a través de una entrevista, a través de lo que otras personas pensaban o observaban de este personaje histórico. Por lo cual, el relevamiento no se limita solamente a ver un poquito qué información había de la época y tampoco se limita en el hoy por hoy a la fuente que tiene que ver con la enorme base de datos que nos brinda Internet. Si bien Internet nos brinda muchísima información, existen muchos detalles que hay que buscarlos de manera minuciosa y de otras fuentes.
no solo en libros, no solo en diarios, como les decía recién, sino que muchas veces hay información que podemos encontrar en fotos familiares, en teatros, en museos, caminando por las calles de un determinado barrio, mandando consultas a personas que tal vez viven en otros países o que tienen contactos con personas que se dedicaron a hacer determinadas tareas, aun cuando tenemos que retratar la actividad que desempeña, no sé, un profesional en el aquí y ahora, no sé, año 2024, un médico dermatólogo. Aún así, tenemos que hacer un relevamiento. A veces existe la falsa idea de que cuando se trata de una situación que nos es contemporánea como directores de arte, no necesitamos salir a buscar información porque ya lo conocemos, ¿no? Uno así como dice, no, esto yo ya lo conozco, es de mi época. Sin embargo, cuando empezamos a explorar, a profundizar, nos damos cuenta que en realidad es muy poquito lo que podemos llegar a conocer y que muchas veces eso que creemos conocer es inexacto. Y cuando es inexacto, corremos el riesgo de que ese tipo de personaje que queremos retratar o su contexto no sea eficaz, no quede bien retratado. Para eso vamos a ir mirando algunos ejemplos, vamos a ir compartiendo algunos ejemplos. Siempre que tengo estos encuentros con ustedes, me gusta poder presentar distinto tipo de material. Suelo incluir material que también han desarrollado actuales profesionales que en algún momento fueron alumnos en la facultad y vamos a comenzar con un cortometraje del año 2020 que me parece que es sumamente interesante para seguir avanzando en el tema del relevamiento, porque su autor, si bien no retrata a un personaje histórico, sí toma como punto de partida inspiracional piezas de arte que sí existen y que sí fueron desarrolladas por un artista consagrado argentino. Entonces, me parece que nos da como un muy buen pie visualizar juntos este material y después analizarlo para seguir avanzando sobre los distintos propósitos y las distintas posibilidades que nos da un correcto relevamiento. Entonces, vamos a avanzar ahora con el ejemplo. A ver si me aguardan un momentito. Ya vamos a ver nuestro primer ejemplo del día de hoy.
Bien, bueno, a ver, este ejemplo que acabamos de compartir y que vamos a ver nuevamente y vamos a ver algunos otros datos útiles más acerca de él, tiene como punto de partida dos obras, Eduardo Sívori, una de ellas es El despertar de la criada y otra es una obra en la que el artista retrata su taller, un momento en su taller de trabajo y nos muestra el relevamiento como parte de un recurso inspiracional al momento de contar una historia. En este caso, la historia de nuestro protagonista, que es un artista que está viviendo una crisis creativa y que está frustrado, podría haber estado atravesada por prácticamente cualquier influencia pictórica o estética. Sin embargo, Santiago Sobredo, autor de este proyecto, elige recuperar la obra de Eduardo Sívori para incorporarla a la narración. En su momento, digamos, era uno de los artistas propuestos por la cátedra para trabajar creativamente, pero no había una pauta como la que él elige llevar adelante, que tiene que ver con contar esta historia que tiene que ver con nuestro personaje a través de la influencia de la obra de Sibori. Y no solo vemos esta importancia del relevamiento de la obra en estas dos piezas que les mencioné con anterioridad, sino también en la impronta de la textura de la imagen, donde la pincelada evoca la pincelada del artista, reproduce de alguna manera la pincelada de Eduardo Sibori en una intención discursiva, en una intención de contar estéticamente su propuesta, pero con un sentido. ¿Y cuál era el sentido entonces? Articular, en este caso, la representación de las cosas que suceden en el corto con obras realmente existentes de uno de los artistas más importantes de nuestro país. Entonces, podemos ver en este caso que no nos quedamos nada más que con decir, bueno, elegimos la obra de Eduardo Sívori porque es una buena opción estética, sino que también estamos planteando, no, elegimos la obra de Eduardo Sívori porque al relevar información acerca del artista, le permite al autor del proyecto articular desde el discurso, desde la sensibilidad, desde pensar en quién puede ser este espectador que eventualmente va a visualizar aquello que nosotros estamos creando. Entonces, puesto de esa manera, vamos a intentar ver algunos detalles juntos del cortometraje. Les pido que un momentito que le voy a sacar el volumen para poder comentarles algunos detalles que me parecen interesantes y con los que quiero guiar un poco estas cosas que les estaba mencionando recién. Bien, aquí está presente esta textura de las que les hablaba antes, ¿no? Esta textura de la pintura, de relevar, no alcanza con relevar dos obras del artista para poder llegar a determinar qué tratamiento queremos darle a la pieza. Entonces, Santiago tuvo que relevar diversas obras del artista, y no solo diversas obras del artista, sino que también tuvo que relevar características de salas de exposiciones, por ejemplo, para imaginar cómo sería la sala en la que Manuel, su protagonista, estaría exponiendo su obra, porque no era su estudio el único decorado que estaba presente en el cortometraje. Entonces, esta etapa también involucra una búsqueda de información donde seguramente uno buscará imágenes de distintos tipos de salas, de distintos tipos de museos, para poder evaluar alternativas y crear una propuesta. Lo mismo el personaje de esta coprotagonista femenina, que es una mujer que va a ver la muestra con desinterés y mientras está hablando por teléfono, hay una búsqueda en ese caso de un estereotipo de un personaje que brinde una sensación de distancia y de frialdad al espectador que también requiere para su creación
una búsqueda de alternativas previas, un relevamiento. ¿Qué será una empresaria, una mujer interesada solo en la compra y venta de arte, una mujer que eventualmente se metió en la sala para hablar por teléfono? ¿Cuál es el sentido de este personaje y qué es lo que nos viene a contar y cómo llegamos a su diseño y a su creación? Ahora sí, ya acercándonos al interior del taller, vamos a ver una de las instancias de más fuerte influencia del artista mencionado, donde si ustedes googlearan el cuadro, de igual manera se los voy a mostrar finalizada esta repetición, verían el paralelismo que se busca entre una cosa y otra y hasta dónde es el paralelismo y hasta dónde están las licencias que el autor de este proyecto se toma para hacer su propio desarrollo y para crear su propia mirada. Tengamos en cuenta entonces que en este caso es como un plano y un contraplano. El plano de El despertar de la criada, o que alude al despertar de la criada, cuando vemos a la modelo sentada en el borde de la cama, y el plano que tiene que ver con el cuadro en el taller, que es este que estamos viendo, es este plano el que tiene que ver con esa referencia. Pero nuevamente, esta es una alternativa que tenemos desde la dirección de arte para capitalizar el proceso de relevamiento. Sin embargo, no es la única. Lo vamos a ver en otros ejemplos que vamos a analizar y vamos a ver que no es la única manera en la cual capitalizamos este proceso de búsqueda de información, información con sentido, información que debe buscarse durante la etapa de preproducción antes de avanzar con la propuesta creativa. Esto es importantísimo. No podemos primero crear una propuesta y después salir a buscar información para crearla, ¿no? Es un orden lógico que tenemos que tener, digamos, y dentro de lo que es ese orden lógico, tenemos que considerar entonces que no podemos salir a crear desde nuestra fantasía de lo sé todo, creo que ya lo tengo resuelto, ya me inspiré. Digamos, tengamos en cuenta que la dirección de arte, más allá de lo confuso que puede resultar por su nombre, está al servicio del producto audiovisual. Por lo tanto, no existe una libertad creativa absoluta, afortunadamente, porque si no, eh, los proyectos audiovisuales tendrían como muchas miradas disruptivas juntas según lo que planteara cada área. Y no, y todo eso tiene que cohesionarse, tiene que tener un sentido lógico. Entonces, no existe esta libertad absoluta. Dependiendo del director con el que uno trabaje, pueden existir márgenes de negociación en ciertas cuestiones o libertades dadas por el director. Pero en general, el propósito es de alguna manera poder sumar a esta mirada ya preestablecida y a esta visión de producto que tiene el director del proyecto. Vamos a, como, digamos, como complemento al punto que vimos recién, vamos a ver esta muy pequeña presentación que había preparado Santiago en su momento, donde tenemos un pequeño storyline y donde vamos a poder ver algunas cuestiones relacionadas con el planteo que yo les hacía recién de una cuestión lógica y con sentido en relación al relevamiento. Digamos, en este caso ya vemos los personajes, un pequeño frame de los personajes terminados de Manuel y de su modelo de Mabel. Lo mismo sucede con los decorados, el contraste entre la frialdad del decorado de la muestra de arte y los colores tierras del taller de Manuel. Nuevamente, ¿no? Para llegar a la propuesta del decorado, claramente se tiene que hacer un relevamiento previo de distintos espacios destinados a muestras. Imaginémonos que nosotros hoy quisiéramos plantear esto. Tenemos desde salas más vinculadas con el universo de los museos, tenemos desde galpones que presentan arte, lugares alternativos, galerías ya establecidas.
Es decir, hay muchas opciones. Entonces, ¿cómo elijo qué proponerle al director y cómo ambientar ese espacio? Y primero tengo que salir a relevar, tengo que salir a buscar información, a ponerme a investigar a ver cuáles son las fuentes de información que pueden nutrir mi creatividad. La creatividad no se da de manera espontánea, sino que se da a partir de esta permanente búsqueda, ¿no? De esta permanente nutrición. Y tenemos de la misma manera tres ejemplos puntuales, tres frames puntuales que Santiago plantea. Por un lado, el personaje de Mabel, digamos que es la modelo que está posando un desnudo, el personaje del artista que está intentando retratarla y se ve imposibilitado, y esto que él denomina sociedad, que es este personaje como frío, como distante, como por fuera de su universo creativo. Digamos, acá, como tuvo el proyecto un proceso técnico bastante intenso, eh, se, se- se detiene, más allá de que no es específico del área de dirección de arte, a mostrar cómo fue ese proceso. Y es interesante ver cómo evolucionó el personaje hasta llegar a ser quien vemos luego en pantalla, lo mismo que el personaje de Mabel, que también tuvo una evolución a partir de una primera idea del autor y llegó luego a ser quien vimos en escena. Ahora bien, en cuanto a la evolución del proyecto y sus decorados, nos vamos acercando ahora nuevamente a esta idea del relevamiento, donde primero el autor del proyecto nos muestra como la idea más básica y más maquetada, si se quiere, hasta llegar a una propuesta final donde hay tratamiento de texturas, de materiales, donde hay muchas sensaciones involucradas gracias al proceso de primero buscar información y después recrear esa información en función de lo que el proyecto necesita. Ahora, en cuanto al relevamiento, en este caso se puede ver con mucha claridad. Tenemos en el taller, que es la obra de Eduardo Sívori, que les mencioné anteriormente y que da lugar a esta puesta que estamos viendo en el cortometraje. Y a continuación, El despertar de la criada, una obra muy controvertida en su tiempo, que termina de hacer que cierre el sentido de este relevamiento cuando vemos a la modelo de Manuel sentada en el borde de la cama. Digamos, por supuesto que acá sí hay como una cuestión de edición, si se quiere, de hasta dónde llego con esta influencia, cuán estricto quiero ser, porque en este caso es un relevamiento que involucra una influencia creativa. Digamos, no está cerrado a decir, tengo que retratar la vida de Eduardo Sívori, por ejemplo, donde ya las cosas hubieran sido distintas. Si el propósito del proyecto hubiera sido retratar la vida, hacer una ficción a partir de la biografía de Eduardo Sívori, ya hubiéramos tenido otra mirada, otra búsqueda, habría habido otro sentido en el proyecto, pero en este caso no era esa la búsqueda, era una fuente más de tipo inspiracional, no tanto una fuente de las que nos delimitan y nos marcan una época, un momento histórico. eh, y ahí sí hay algo que es importante que tengamos en cuenta entonces, donde una cosa es el relevamiento inspiracional, otra cosa son las referencias estéticas propias de un estilo, otras son los usos y costumbres, es decir, eh, por ejemplo, cómo comen las personas en determinados países del mundo, ¿no? Entonces es distinto si yo tengo que retratar tal vez cómo se come con cuchillo y tenedor, cómo se come con palitos, cómo se come con la mano en una comida hindú, es decir, y no puedo decir, ah, sí, lo comen así con la mano de un plato cualquiera. No, tengo que ir a la fuente, tengo que salir a buscar. ¿Y cómo son esas fuentes? ¿Y cómo se sirve? ¿Y hay alguna lógica en la manera en la que se ubican los ingredientes en el plato? ¿Y qué aspecto tiene que tener para que sea verosímil? Digamos, el relevamiento, una de las funciones serias e importantes que tiene, es que contribuye o debiera contribuir a que desarrollemos una propuesta
verosímil, una propuesta que sea creíble para el espectador. Muchas veces en los procesos de búsqueda de información nos encontramos con la toma de decisiones ante cosas que son reales, pero que tal vez el espectador al que nos estamos dirigiendo no creería. Entonces, ese es otro tipo de desafío. ¿Dónde está el límite entre representar a partir de lo que, digamos, nos entrega el relevamiento, representar una información rígida, estricta, o, digamos, flexibilizar en función de ese espectador, que es el receptor de mi propuesta, y quien tiene que creer, quien tiene que fluir en aceptar esta especie de contrato tácito que tenemos, donde nosotros les presentamos una ficción y los espectadores aceptan tomarla por un rato, aunque sea como si fuera parte de una realidad. Entonces, esta es una cuestión a considerar también al momento de desarrollar una búsqueda de relevamiento, es decir, ¿para qué estoy relevando lo que estoy relevando? ¿Cuál es el sentido de mi relevamiento y cuál es el objetivo que me guía, digamos? Por eso no podemos plantear de manera aleatoria o de manera así caprichosa, ¿no? Siempre tenemos que pensar que nuestra propuesta de diseño va a contar cosas y que el relevamiento es una herramienta. Por eso vamos a ver ahora estos pequeños ejemplos donde podemos ver una dinámica entre material de relevamiento y su aplicación posterior a la pantalla. Y donde también empezamos a encontrarnos nuevamente con esto que yo les decía más temprano, que se relaciona con que tenemos que tener en cuenta para qué producto es, ¿no? Y siempre considerar quiénes son los potenciales espectadores y si va a ser un producto más globalizado, un producto que se va a ver en distintos lugares del mundo, si va a ser un producto más de tipo regional. A veces cuando es un producto más pequeño y que no se plantea alcances más de tipo mundiales, podemos trabajar con ciertos detalles muy propios de una cultura y que sean entendidos por todos. Y otras veces, si queremos sostener esos mismos detalles para un producto globalizado, tenemos que pensar cómo va a ser comprendido, ¿no? Cómo va a ser entendido por aquellos que no pertenecen a esa misma cultura o, como en este caso, a todos nosotros que no vivimos la época que se está retratando en estas imágenes. Entonces, por un lado tenemos el relevamiento realizado a partir de afiches de la época y por otro lado tenemos la aplicación en un ejemplo concreto realizado. Misma situación en este caso, tenemos el relevamiento que realizaron los integrantes del equipo de arte de Downton Abbey para buscar típicas tarjetas de San Valentín de una determinada época en Gran Bretaña y la aplicación posterior en la pantalla, cómo hay una búsqueda de información, una estilización posterior y cómo esto se le devuelve luego al espectador en un afán de que sea verosímil, de que sea de interés. Nuevamente, relevamos cómo eran estas cajas donde podíamos encontrar estuches, donde podíamos encontrar joyas, donde podíamos encontrar detalles, que podían recibir, por ejemplo, en una festividad navideña, en un cumpleaños, estas señoras de sociedad que pertenecían a grupos de élite, cómo se verían ellas, cómo se vestirían, cuáles serían sus peinados, sus accesorios. No lo podemos inventar, tenemos que salir a buscar esa información y a partir de allí trabajar. Y aquí se presenta uno de los desafíos que yo les mencionaba antes cuando hablábamos de la comida, donde eh, probablemente nosotros en nuestras casas no nos encontremos tal vez con este tipo de presentaciones tan llamativas y opulentas, pero tenemos que salir a buscar esa información y no solo de cómo eran las comidas, sino cómo se servían, en qué orden, de qué manera,
cuáles eran los usos y costumbres. Muchas veces todo lo que tiene que ver con los usos y costumbres de las distintas épocas o de las distintas civilizaciones termina de reforzar para el espectador esta idea de que está realmente viajando en el tiempo y volviendo hacia atrás en un periodo histórico distinto, o que está viajando a otra cultura o a otro país. Entonces, es importantísimo tener en cuenta estos detalles. En este caso, se trata de un relevamiento que ya no es solo inspiracional, como el que veíamos en el corto anterior, sino que es un relevamiento que tiene fines informativos duros, es decir, tiene fines informativos para poder retratar con precisión y verosimilitud una época determinada. Entonces ya le sumamos a el relevamiento como recurso inspiracional su función más estricta de recurso, de herramienta informativa dura, de algo que me pone límites. Es decir, yo no puedo poner en esta mesa, por ejemplo, una fuente, eh, digamos, de plástico con asas de goma, porque claramente no solo no estoy enmarcada en época, no estoy enmarcada en clase social, no estoy enmarcada en ninguna de las características de este periodo, ni de las personas, de los personajes que estoy intentando retratar. Después, tenemos en este caso un detalle que en realidad es la imagen de este nene con dos juguetes distintos, que también tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? ¿A qué jugaban los niños en ese momento? ¿Qué posibles regalos podían recibir en Navidad los niños de esta clase social en este contexto? Y por otro lado, fíjense que también, si bien las imágenes son pequeñas, queda como muy a la vista cómo se vestía un niño de esa época, cómo se peinaba, cómo se vestían sus cuidadoras, es decir, si tenía una persona que lo cuidaba, lo que podríamos entender como una babysitter, se vestía como una persona cualquiera, no, tenía un uniforme en particular, tenía que cumplir con pautas en particular, y la vestimenta del nene probablemente fuera muy distinta en su concepción a lo que nosotros nos planteamos muchas veces en nuestro día a día actual. Por eso hay que salir a buscar información. Por ejemplo, cómo era no solo un espacio general de estar, como esta sala donde está el árbol de Navidad, digamos, cómo se adornaba, qué características tenía, eh, qué es lo lógico o, no, o ilógico dentro de este contexto. Y como vemos en la otra imagen, en este caso, digamos, la serie va pasando por distintos momentos en los que retrata ciertos cambios en la sociedad, y uno de los cambios es la llegada de cierto tipo de electrodomésticos. Entonces, si hoy por hoy nosotros pensamos en una batidora así como muy moderna, o en una mixeadora y demás, no nos imaginamos tal vez lo que nos está mostrando esta imagen que tenemos en la pantalla, donde se ve, digamos, un producto que puede tener algún aire con algo que nosotros conozcamos, pero que no se parece en nada a lo que utilizamos en nuestro día a día, y probablemente en nada que nosotros pudiéramos imaginar sin recurrir a el relevamiento como herramienta, como recurso para la búsqueda. Finalmente, y no menos importante, me gustó la idea de compartir con ustedes estos detalles, donde vemos, por ejemplo, eh, cómo eran las etiquetas que se colocaban en las valijas cuando se viajaba, cómo eran las características de los herrajes de estas valijas. Digamos, nosotros hoy, no sé, pensamos en candados, en distinto tipo de sistemas cada vez más sofisticados para darle seguridad. Mandamos las valijas capaz en el aeropuerto y las forran con todo un film y que esto, y de repente en esta época era totalmente diferente. Entonces,
¿Cómo hago para retratarlo? Que sea verosímil, que se note que los personajes están teniendo ciertos cuidados, que pertenezca a la época y que le llegue a mi espectador actual como un registro donde pueda hacer una asociación con su realidad también? Es decir, ¿cómo hago para que el espectador actual entienda que esta era la manera en la que se le daba seguridad en ese periodo histórico, así como él se la da hoy de otro modo? Digamos, hay una cuestión que tenemos que a veces forzar esta identificación entre el espectador y lo que le estamos contando. Y por eso el relevamiento nos da posibilidades de acceder a información y alternativas para llegar a ese espectador. En la otra imagen, donde tenemos toda esta ornamentación tan vistosa y tan lujosa, seguimos un poco como en la línea de lo que veníamos viendo antes, ¿no? ¿Qué pasa con lo que se entendía por una clase social poderosa, cómo se distribuían ciertas cosas? En este caso, fíjense la importancia de este hogar enorme y la marcada simetría de los jarrones azules, ¿no? Como enmarcando con el azul y oro, enmarcando este espacio. Eh, el azul, por otro lado, es un color, sobre todo el azul cobalto, un color que está asociado sí, con el lujo y con lo oneroso y con lo divino. Entonces, hay también ahí como una diversidad de información que está llegando al espectador. Y en este caso, cuando hablamos de relevamiento y de búsqueda de información y de estas licencias de las cuales yo les hablaba antes, ya en otra oportunidad de esto lo abordé y me parece súper interesante poder establecer un paralelismo en cómo la misma personalidad, porque en este caso es la misma personalidad histórica de Shakespeare, en dos géneros cinematográficos diferentes, es abordado de distinta manera. Digamos. Y acá nuevamente el relevamiento tiene un gran protagonismo, porque en ambos casos los equipos de las áreas de escenografía, vestuario, maquillaje y peinado tuvieron que salir a buscar información acerca de esta personalidad. Y más allá de que lo estén retratando en dos momentos de su vida muy distintos, que un momento, que es el de Shakespeare apasionado, es más ficcional y que el otro es más biográfico, cada una de las propuestas tomó un par de rasgos muy puntuales en común y el resto fueron ajustándose en cierta medida en relación a los permisos que el género brinda y también al propósito que el director de cada uno de los proyectos tenía. Entonces, mientras por un lado tenemos una película que eh, se permite romper como con ciertas características para tener una llegada más desde una perspectiva más romántica a su público, por otro lado tenemos una película que de alguna manera quería retratar de una manera más dura, de una manera más estricta, quién fue este hombre en este momento avanzado de su vida, cómo vivía con su mujer, qué características tenía su vivienda y sus usos y costumbres. Es decir, hay como dos miradas diferentes. Y al ser dos géneros tan distintos, los límites de la licencia que uno se puede tomar a partir de lo que releva también son diferentes. En este caso, me pareció que también valía la pena mostrar por un lado la construcción del personaje de Shakespeare apasionado y por otro lado retratos de un potencial relevamiento que uno podría haber hecho, donde se ven pinturas de este personaje que estamos llevando a la pantalla. Como les decía antes, en una época sin fotografía, el recurso primordial es el retrato realizado. ¿Qué tienen los retratos venidos del mundo de las artes plásticas a veces como engañoso? Que pueden tener una carga mayor de subjetividad que la fotografía, porque muchas veces, sobre todo cuando se trata de personalidades poderosas, había como pedidos, ¿no? Es como si fuera el Photoshop actual.
que no se note que tengo la nariz, no sé, tan larga, o que no se note que me está faltando el pelo, o hacerme más flaco, más gordo, más alto. Entonces, uno puede encontrar de un mismo momento, de la misma personalidad histórica, varias miradas distintas, donde muchas veces ni siquiera parecen ser muy parecidos entre sí. Entonces, me parece interesante tener en cuenta ese aspecto también, ¿no? La variedad que podemos encontrar a veces en los retratos, dependiendo la mano del pintor que esté detrás y cuán poderoso era el retratado. En general, a más poder en el retratado, más variables podemos llegar a encontrar que lo alejen de su realidad histórica, pero es el material del que disponemos. Finalmente, también me parecía interesante incorporar estas cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de interiores y de exteriores, para los cuales obviamente también hubo que hacer un relevamiento, hubo que hacer una búsqueda de la arquitectura del lugar. Tengan en cuenta que no es en nuestro caso, no es para nada similar el trabajo del área de dirección de arte a la de un diseñador de interiores o un diseñador de indumentaria y textil. Digamos, nosotros tomamos información histórica de la historia del diseño de indumentaria, de la historia del diseño arquitectónico, de la historia de cómo se ambientaban los distintos espacios para poder nutrirnos de información, para poder hacer este proceso de relevamiento, pero hay un paso posterior que es el que nos encomiendan en realidad, que es poder llegar a la construcción discursiva. Es decir, no se trata de la realización de un collage de información audiovisual a partir de lo que había en una época determinada, sino que tenemos que tener la capacidad de acceder a la información y construir propuestas en función de lo que el guión nos está pidiendo, del público que tenemos y también, ¿por qué no?, considerando aspectos presupuestarios, que no son para nada un tema menor al momento de avanzar, sobre todo cuando se trata de retratar algún tipo de propuesta vinculada con una época en particular. Así que todas estas cuestiones que acabamos de ver tienen una gran importancia y tienen un gran interés, y cuando se trata de cuestiones históricas, cuando se trata de cuestiones sociales, también tenemos que tener en cuenta que em, siempre puede haber alguien que diga, esto no fue así, esto fue diferente. Entonces, ¿cómo hacemos para, de alguna manera, respetar a nuestro público? Porque muchas veces al público se le muestran cosas y hay gente que dice, no, esto no fue así, no es real, me están mintiendo. Entonces, si me están mintiendo, ya paso tal vez como espectador a no creer en el resto de las cosas que me están queriendo contar. Entonces, para compartir con ustedes otra opción, en este caso es un fragmento muy chiquitito, es la introducción de una película de animación eh, que les recomiendo, muy interesante, que se llama Las Trillizas de Belleville. En esta introducción, es una animación hecha con dibujos. Van a ver que hay una serie de personajes que existieron en el mundo del cine y del teatro, y se los retrata en el contexto de este largometraje. Estas son como las primeras imágenes de la película, son en blanco y negro, después la película es animación a color, pero es muy interesante nuevamente cómo se traen personalidades, en este caso propias del mundo del cine, se traen a la pantalla para dar un marco de época, un marco introductorio, un marco de dónde se va a desarrollar nuestra ficción. Entonces, lo voy a compartir con ustedes, lo vamos a mirar, después haremos algunos comentarios y seguiremos
con prácticamente la última mitad de nuestro encuentro del día de hoy. Bueno, como les decía recién, ¿no? Estas imágenes que veíamos es la introducción de la película y de alguna manera, si uno después la continúa viendo, ya establece un momento histórico, un momento en particular. Estas escenas son escenas como que se están viendo a través de la pantalla de un televisor, que es algo que sucede a continuación de lo que estábamos mirando, con lo cual ya está estableciendo una realidad de contexto, de época, de, digamos, avance tecnológico. Ya estamos haciendo un planteo para que nuestro espectador, si no conoce a ninguno de los personajes que se intentan retratar en esta introducción, ya tenga una idea de que no nos encontramos en el aquí y ahora de una imagen con, digamos, una tecnología avanzada como la que tenemos hoy. Pero donde me interesa detenerme es en otras cuestiones, por lo que lo voy a compartir nuevamente con ustedes para que veamos algunos detalles. Digamos, primero, fíjense que hay como todo un desarrollo de una propuesta arquitectónica que de alguna manera tiene que ver con una gran ciudad americana y hay una mirada crítica que tiene que ver con la mirada que tiene Francia hacia los americanos en relación a cómo comen, a cómo se alimentan. Entonces vemos esta cosa medio satírica en la desproporción de las dimensiones entre las figuras, por ejemplo, de los hombres y de las mujeres. Hay ahí como una búsqueda como ácida, como mordaz en ese sentido.
Entonces ya el relevamiento que se realizó acerca de, por ejemplo, cómo se vestían hombres y mujeres en esas épocas, cómo eran los vehículos en los que se trasladaban, qué tipo de joyas utilizaban y demás, pasa a tener una aplicación que no busca el rigor histórico de manera excluyente, sino que busca generar una mirada que claramente no se queda en lo naturalista, es una mirada que busca el verosímil desde otro lugar, que intenta generar como cierta incomodidad en el espectador o cierta inquietud o cierta risa o cierta curiosidad de por qué se está representando esto, cómo se está representando. Entonces ya el relevamiento pasa a tener otro sentido. Con respecto a las trillizas de Belleville, que son las que le dan título a este proyecto, era muy común en la época, muy común encontrar agrupaciones de mujeres que cantaban juntas, no sé, las Barry Sisters, estas, las otras, era muy frecuente. Entonces, de alguna manera la película se apropia de este esquema habitual de habitualmente tríos de mujeres cantantes que no necesariamente eran trillizas o primas o hermanas, muchas veces no era así, pero se les daba esta denominación, eran muy populares y muchas lograron como lanzar una importante cantidad de discos y trascender. Entonces, es un rasgo muy de la época. Con ese rasgo muy de la época, fíjense que va de la mano también con el tipo de micrófono que vemos y ciertos detalles como estas estolas de piel que son como muy representativas de un glamour que hoy por hoy lo vemos como un poco del pasado, ¿no? Bueno, de alguna manera tiene que haber habido un relevamiento acerca de estas agrupaciones musicales de mujeres cantantes, de cómo se vestían, de cómo lucían y elegir por parte de los realizadores de esta película a dónde poner el acento para mantener, al menos en esta introducción, este estilo como un poco más irónico, como un poco más, más por fuera de lo políticamente correcto. Digamos. Y como vemos, todo el tiempo hay como un juego en esta etapa donde el gran guitarrista se jacta y toca con los dedos de los pies, donde se busca mostrar de manera simple estos bichos muertos que tienen las trillizas puestas alrededor del cuello y, digamos, y dar en el momento de la animación y de la composición dar como un sentido al componer con esta imagen y estas trillizas que son, pobre, de una apariencia poco atractiva si se quiere, le dan lugar al ingreso de esta mujer, que fue un personaje que existió, que fue Josephine Baker, que era, digamos, sumamente disruptiva para el momento, que llamaba muchísimo la atención, que volvía locos a los hombres, entonces reforzando esto de la aplicación en el proyecto de personajes históricos, algo que sí les puedo anticipar es que este personaje aparece solo acá, en esta introducción, para reforzar la época y para reforzar también cuál era la posición de las trillizas de Belleville, que las estamos viendo, en relación a otras personalidades de la época. Entonces el relevamiento pasa a tener un sentido en el cual contextualizamos, en el cual entendemos un poco más acerca de los personajes sin que nos lo estén contando de manera, digamos, descriptiva, no nos están diciendo, porque las trillizas de Belleville eran muy importantes, no, nos están mostrando que si, por ejemplo, comparten escenario con estos personajes tan famosos que sí existieron, nos muestran que las trillizas de Belleville mínimamente en ese momento estaban en un momento de apogeo, en un momento glorioso de su quehacer. Y acá recuperamos obviamente todo este tema que se veía al inicio, cuando los hombres y las mujeres bajaban de los autos para ir al teatro, pero ya, digamos, llevado a otros límites, porque este personaje genera
el caos entre los hombres, y de hecho hay una mirada bastante crítica donde se los retrata prácticamente como si ellos fueran simios, ¿no? Como desde un lugar como sumamente básico, y las trillizas que siguen cantando, que siguen en su mundo desarrollando su propuesta y de alguna manera llevando adelante a través de su canción eh, este ingreso de distintas personalidades célebres de la pantalla, donde en este caso nuevamente, ¿no? La paradoja, la cosa irónica, donde los zapatos se transforman de alguna manera en estos monstruos que se comen al artista y cobran como otro sentido, donde hay como un cierto surrealismo también en la propuesta. Entonces, se relevó, sí, quiénes podían ser estos artistas, cuáles eran los artistas que tal vez podían impactar de una manera más clara en el espectador y favorecer la construcción de estas posibilidades desde lo discursivo, donde la dirección de arte es uno de los aspectos a considerar, pero obviamente y de ninguna manera el único, ¿no? Entonces acá es donde terminamos con esta imagen que tiene en la pantalla que nos muestra que ya estamos frente a la pantalla de un televisor blanco y negro, bien antiguo, que no tiene nada que ver esto con el aquí y el ahora. Eh, de esta manera, viendo este ejemplo, como para ir recuperando, ¿no? Las cosas de las que vinimos hablando hasta el momento, vamos tomando nuevamente como más en serio al relevamiento, ¿no? Es decir, viendo la multiplicidad de posibilidades que genera hacer una buena investigación documental y cuán importante es no solo buscar la imagen como recurso informativo, sino también poder buscar el texto, poder muchas veces en el área de dirección de arte hasta buscamos hacer entrevistas a distintas personalidades que tal vez nos pueden dar información y explicarnos cosas que no están explicadas en ninguna parte, ¿no? Entonces, eh, muchas veces pasa que, es decir, bueno, a ver, ¿dónde puedo yo encontrar esta información? Y tal vez la información suelta, la información sola, no me alcanza y tengo que ampliar mi trabajo de campo de búsqueda de información y sentarme a conversar con alguien que, no sé, haga la actividad que yo estoy intentando mostrar o haya vivido una situación similar. Es decir, el abanico de posibilidades al momento de relevar información es realmente muy amplio y es una de como de las patas para el correcto funcionamiento de la etapa de preproducción de dirección de arte. Dirección de arte, como casi todas las áreas, tiene una etapa, perdón, de preproducción, una de rodaje y una de postproducción. En nuestro caso en particular, si la preproducción no prevé, no tiene resueltas todas estas incógnitas, no hay margen de una puesta en imagen exitosa al hacer la puesta en escena si salimos de la improvisación. Si nuestras resoluciones y los resultados surgen de la improvisación, vamos a tener muchísimos problemas porque primero que en términos logísticos y administrativos no es algo viable, eh, no es fácil manejar los presupuestos de estas áreas, suelen ser presupuestos altos. Estamos viendo ahora algunos ejemplos que tienen que ver con animación, pero imagínense cualquier película, cualquier miniserie, telenovela que desarrollemos en decorados, ya sea reales o hechos en estudios, que tengan, no sé, tal vez croma y la inclusión de otros recursos técnicos para desarrollar ciertos exteriores, que tengan un vestuario que pueda o no ser de época, dependiendo del proyecto. Es decir, todo esto hace que el área sea un área muy cara. Entonces, si no tenemos bien decididos los aspectos creativos, esto también de alguna manera afecta el rendimiento del presupuesto que tenemos para hacer real el proyecto. Entonces,
en cuanto al orden de trabajo, que eso antes de terminar nuestro encuentro de hoy vamos a intentar como recuperarlo, en cuanto al orden del trabajo, si yo después de haber leído el guión, de haber determinado cuál es la época que retrata, cuál es la sociedad, qué, qué desafíos presenta en ese sentido, si yo no comienzo a buscar información antes de diseñar, voy a estar diseñando desde mi subjetividad, ¿no? Desde lo que yo creo que las cosas son y capaz voy a estar arrastrando errores o conceptos equivocados que después van a perjudicar al producto final al momento de su realización o de la recepción por el público, o tal vez voy a estar malgastando recursos de mi presupuesto, suponiendo que hay determinadas cosas que tengo que hacer de una manera que tal vez no está del todo regida por la realidad. Entonces, de algún modo, esto es un aspecto sumamente importante. Eh, Algo que me gustaría compartir con ustedes es un cortometraje que hace un planteo, es un cortometraje también en este caso de animación, hoy vinimos con mucha animación, em, que muestra un recorrido, si se quiere, una narración como un poco circular de su protagonista a lo largo del relato. A diferencia de los ejemplos anteriores, un poquito les voy a ir hablando por encima del corto, porque es un corto un poco más largo, así nos dan también bien los tiempos para compartir todo el material, pero me parece interesante verlo porque nos muestra de algún modo un punto de partida del personaje y, digamos, a medida que va avanzando en su historia, nos permite ver el contraste de qué sucede cuando un personaje vuelve a un mismo lugar. Vamos a compartirlo y si me guardan un segundito, ya vamos a verlo.
Fíjense qué importante todos los detalles que hay en la casa, digamos, y de lo que vimos anteriormente, también las distintas ambientaciones, la de la iglesia, la de la casa de la señora cuando era chiquita y era su casa de la infancia, como en cada caso está lleno de detalles que ayudan a reforzar y a construir la sensación de si estamos en el campo, en una ciudad, de si esta persona vive sola, qué historia hay por detrás de ella. Fíjense cómo hay muchos detalles, desde la plancha en un rincón, un velador, cosas que intentan ambientar y dar una sensación natural también para que el espectador se sienta identificado. Detalles como el interior del colectivo, el desgaste propio, digamos, el cortometraje es coreano, digamos, entonces tenemos que suponer que sus realizadores intentaron buscar toda la información necesaria como para retratar una realidad de manera precisa y de manera ajustada a lo que nos querían transmitir. Y ahora nos estamos acercando a este retorno que yo les mencionaba del personaje, donde esta mujer que fue el bebé que vimos al inicio del cortometraje, de alguna manera hace todo el recorrido de su vida y ahora vuelve a este lugar donde la encontramos por primera vez y vemos el cambio de este lugar con el paso del tiempo, cómo cambian los materiales, las sensaciones, cómo cambió ella también con el paso del tiempo. Y eso también requiere un relevamiento minucioso y muy sutil en este caso en su aplicación. Es el mismo lugar, pero ya no es exactamente el mismo. Y esto exige una búsqueda de información para poder crearlo y retratarlo de esta manera.
Me pareció que compartir este cortometraje con ustedes era una interesante manera de ir dándole cierre a este Open, porque a diferencia del material que veíamos recién en la introducción de las Trillizas de Belleville, donde hay un fuerte registro de relevamiento de personalidades que han existido y donde todo es un poco excesivo en cuanto a la estética de cómo es contado. En este caso, estamos ante un relato mucho más intimista, donde eh, lo relevado tiene una presencia, pero tiene que tener una presencia desde un lugar sutil, desde un lugar sensible, de tocar como como esa fibra de cada espectador y llevarlo y acompañarlo, ¿no? En ese mismo viaje que hace la protagonista desde que la conocemos siendo un bebé y vemos su vínculo con su madre en esta casa sencilla en el campo y disfrutando de las cosas propias de ese entorno hasta, digamos, avanzar ella en su vida, transformarse ella en madre. Y este departamento en el que vive, que me parece que está lleno como de detalles que lo hacen verosímil, que lo hacen creíbles, eh, una pava un poquito abollada, una olla que tiene, no sé, un poquito menos de esmalte en algún rincón, la plancha puesta en un rincón, como bueno, planché algo y la apoyé ahí para que se termine de enfriar. Y esta sensación de transición del campo a la ciudad, ¿no? Este relevamiento donde, sin embargo, se mantiene la colorimetría, que si bien no es el tema del que venimos a hablar hoy, me parece que es una pena no mencionarlo, como a través de una paleta de colores como muy puntual y con mucha economía de recursos, se va acompañando, ¿no? Todo el relato, todos estos tonos tierras tan dominantes, más allá de que se puedan presentar algunos otros acentos en el camino, cómo va acompañando a la protagonista y también a nosotros como espectadores en este proceso en el que llega un momento que, digamos, ella llega a un punto de su vida que vuelve a buscar de alguna manera respuestas a este primer hogar y donde vemos que el hogar, como les decía antes, es es el mismo pero no es el mismo, ¿no? Esta sensación que tenemos cuando estuvimos en algún lugar y volvemos y es parecido, pero es diferente, digamos. Entonces, me pareció que era como una manera eh, muy interesante de que pudiéramos cerrar esta idea de la importancia que tiene la búsqueda de información para después poder construir algo que realmente sea cohesivo, un producto que pueda llegar al espectador. A ver, no soy coreana, nunca estuve en Corea, y sin embargo, yo a partir de esta apuesta, yo elijo aceptar como espectadora que la información que involucra este cortometraje es auténtica y es real, ¿no? Que realmente una casita en el campo en Corea es así, que este arbolito podría, con las frutitas, podría existir, que los edificios tienen estas características, así como las paradas de colectivo, así como el interior del colectivo o el interior de su casa, donde la cocina está integrada con el resto del espacio. Y cada pequeño detalle. Yo ahora, porque veo que hay algunos comentarios en el chat, voy a copiarles y pegarles en el chat los datos del material que estuvimos visualizando hoy, de los cortometrajes. Este último realmente
es como una pieza que me parece sumamente interesante, la podríamos abordar desde un montón de puntos de vista distintos vinculados con el discurso audiovisual en general y con el área de dirección de arte en particular. Por eso también les comentaba lo que tiene que ver con el color, con las texturas. Si lo vuelven a ver después, fíjense, por ejemplo, el detalle de las tramas de los materiales de las telas de la ropa que la protagonista usa cuando la vemos sentada con su pollerita lánguida y su saquito, y pequeñas, como pequeños guiños al espectador que permiten sentir empatía con lo que le sucede al personaje y también muchas veces, como decía una de ustedes ahí en el chat, permite sentir identificación, ¿no?, con el personaje. Es muy complejo lograr esto y por eso quiero recuperar, antes de despedirnos, eh, algunos de los comentarios y prometo que antes de despedirnos les voy a pasar el dato del material. Eh, Acá Patricia en el chat plantea cómo esto retrata de manera cabal la vida misma y cómo los hijos crecen y se añoran esos tiempos de felicidad, la sensación de volver el tiempo atrás. Fíjense que cada uno de nosotros está en este momento en su casa o en un lugar distinto. Vimos este corto de manera simultánea y logró generar emociones y logró tocar de alguna manera a cada uno como espectador. Así que nada, acá Mauricio dice que el último corto fue muy emotivo. Eh, Creo que realmente muestra los alcances que puede llegar a tener un producto en general y bueno, y desde los aportes de arte en particular. En relación al color, que me preguntan acá, en relación al color, ¿qué es pertinente a la dirección de arte en cuanto a roles y funciones? Si hablamos del color en particular, hablado, luego de acordado con el director del proyecto, nosotros proponemos una paleta de colores, proponemos una armonía de colores que dependiendo de las características del proyecto a veces es una armonía más acotada, es decir, es un sistema más económico de color y a veces hay más variedades y muchas veces se le asignan a espacios o personajes colores particulares como acentos o como maneras de destacarlo. Todo tiene que pasar, obviamente, por el visto bueno del director. Muchas veces hay cosas que también se conversan, por supuesto, con las otras áreas, con el área de dirección de fotografía, que es la que va a iluminar el espacio y con la que tenemos que llegar a un punto de equilibrio para que esos colores que nosotros estamos trayendo a la pantalla después se registren tal como se acordó con el director. Siempre tenemos que tener en cuenta que el color por sí mismo no termina de definir, sino que también tenemos que tener en cuenta los materiales, los patrones, las texturas, los estampados, los brillos, las opacidades. Todos estos aspectos son importantes y tienen un peso jerárquico al momento de tomar decisiones de composición. Si es una dirección de arte de tipo integral, probablemente la propuesta de color va a surgir del director de arte y quedará en el director, obviamente, aprobarla, pedir modificaciones. Cuando es un equipo donde están más distribuidos, no tan centralizados los roles, es decir, que hay un director de arte que se enfoca más en escenografía y hay un diseñador de vestuario, ahí ya muchas veces hay como una conversación como entre partes para llegar a lograr esta misma armonía de la que hablábamos antes, nada más que articulada a partir del aporte de distintos actores, digamos, que en este caso serían no actores literales, sino los actores al momento de la realización del proyecto. Si me aguardan un momentito, voy a intentar recuperar eh, la información que les prometí darles antes de despedirnos. Por supuesto, mientras tanto, porque ya estamos ahí en la hora,
les voy a agradecer por haber estado del otro lado. Espero que realmente hayan disfrutado de este encuentro, de este Open que compartimos. Siempre es un gusto poder acercar este tipo de temas donde eh, tenemos la posibilidad todos, ¿no? De descubrir otras, otras miradas, de descubrir otros recursos. Así que, nada, la verdad, siempre es muy agradable poder hacerlo. Les pido un minutito y ya recupero la información que les prometí. Mientras tanto, si alguien quiere compartir algún mensaje antes de despedirnos y mientras busco este material para ustedes, con todo gusto los voy a estar leyendo antes de despedirnos. Aguárdenme un momentito nada más. Muy bien. Les paso también, como suelo hacer en estos casos, un extra de otros cortos que capaz me gustaban para este encuentro. Van a encontrar dos cortometrajes más eh, que, que si tienen ganas pueden curiosear, es un material muy lindo también. Y Instagram, les puedo pasar el Instagram de la cátedra que tengo en la facultad, que es mi apellido. Digamos, ahí van a poder ver el material que desarrollan mis alumnos. Mi apellido, guión bajo, arroba UP. Esperen que la arroba no salió. Ahí está. Hohenberg@up es el Instagram de la cátedra, donde van a poder ver otras también producciones y procesos que desarrollan mis alumnos en el contexto de la cátedra y la actividad que realizamos en la facultad. Así que nuevamente muy agradecida por su compañía, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y bueno, y un muy buen fin de semana para todos, que estén muy bien.